Buenas tardes a todas, todos y todes. Mi nombre es Federico Adler. Soy docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata, de esta Facultad de Trabajo Social y Ciencias de la Salud. Invertí los términos. Me parece muy bien que así sea también. Y soy también director ejecutivo del Centro de Estudios CEDIR. Bueno, en primer lugar agradecerles por participar de este seminario de intervención con enfoque de derechos, que hace tiempo, este va a ser la tercera edición, la primera vez que lo hacemos de forma virtual, y desde sus inicios soy coordinador del mismo, en los primeros años junto con la profesora Alicia Jorge, y este año me acompaña la profesora Florencia Medvesic, a la cual agradezco mucho en todas las gestiones que está haciendo, la realidad que se está moviendo con mucha ligereza y con mucha destreza en todo este mundo nuevo que es lo virtual, ¿no? Es la primera vez que lo vamos a hacer de esta manera. También agradecerle mucho a Paula Meschini, que desde un inicio, cuando con Florencia le presentamos, y con Silvana Fajey también, que es parte del equipo docente, se nos ocurrió esta idea desde el Centro de Estudios CEDIR de fortalecer, digamos, la formación en derechos humanos en la facultad. Le encantó, nos abrió el espacio, nos dio su mirada crítica, y bueno, así se fue formando un grupo docente integrado por docentes de la cátedra de supervisión y por docentes que forman parte del Centro de Estudios CEDIR o son muy cercanos a este. En su mayoría estos segundos son abogados y abogadas, entonces la idea era hacer un seminario interdisciplinario, básicamente entre las disciplinas, el trabajo social y la abogacía, en la cual se abordan distintos temas que hagan a la intervención del trabajador social con enfoque de derechos, justamente, ¿no? ¿Y cuál es la misión de este seminario? En principio, estimular la formación de la comunidad académica de trabajo social en materia de derechos humanos, no solo de los y las estudiantes, sino también de los y las graduadas y graduades, y de los docentes, ¿no? Y los docentes, y intercambiar entre nosotros también diversas saberes profesionales. Y en segundo lugar, una cuestión muy importante también, es que a partir de este seminario lo que se busca es el perfeccionamiento de la intervención profesional a partir de los parámetros establecidos en la ley 27072, es decir, la nueva ley de trabajo social, donde exclusivamente asocia la intervención a los derechos humanos. Es decir, una intervención que carezca del enfoque de derechos humanos no sería acorde a la ley. Y por otro lado, lo que yo muchas veces intento inculcar, que es esto, que también lo vi en un trabajo que leí hace muy poco de María Eugenia Hermida, que la realidad es que el trabajador social o la trabajadora social es en muchas ocasiones la pata del Estado que más cercana está al pueblo, digamos, o más cercana está también a los sectores vulnerables, ¿no? Y por eso es que tiene que conocer acabadamente cuáles son los derechos, las garantías, cómo ejercer estos derechos, estas garantías de derechos humanos. Bien, la metodología del seminario, van a ser 6 encuentros virtuales en los cuales nosotros como docentes lo que vamos a hacer es grabarles a ustedes algunos videos que ustedes van a tener que ver, dejarles bibliografía, y para poder aprobar el seminario, para lo cual se va a generar la respectiva certificación por la Secretaría de Extensión. Van a tener que participar en conjunto con los docentes de cada una de los distintos encuentros de un foro que se va a generar a partir del aula virtual. ¿De cuáles van a ser estos encuentros? En primer lugar, el primer encuentro es el que vamos a tener en el día de la fecha, sobre
podríamos decir, una introducción al enfoque de derechos. El segundo encuentro va a ser sobre trata de personas, que va a participar el doctor Daniel Adler y la licenciada Mila Montaldo. El tercer encuentro va a ser sobre las garantías en el proceso penal. Van a participar Magíster Andrés Murad, el abogado Sebastián Leonetti y la licenciada Florencia Medvesic. El cuarto encuentro va a ser sobre derecho a la salud. Va a participar la licenciada Ana Prieto, va a participar la abogada Victoria Escarcela y el abogado Juan Carlos Blanco. El quinto encuentro va a ser sobre derecho a la educación y van a participar la licenciada Silvana Fay, la abogada Lucía Banus y la licenciada Romina Rampoldi. Y el último encuentro va a ser sobre derecho a la asistencia y va a participar la licenciada Paula Meschini, la licenciada Tamara Sosa y yo. Van a tener que soportar en 2 encuentros distintos. Bueno, dicho todo esto, vamos a empezar entonces con lo que es la introducción al enfoque de derechos. Acá, antes de empezar, quiero decirles que la doctora Silvana Martínez les ha grabado un material excelente, espectacular, muy completo, con mucha profundidad en su análisis y nos deja mucho para pensar al respecto. Por eso también le quiero agradecer mucho el tiempo, con todas las obligaciones que ella tiene, que se ha tomado para aportar a este seminario. Bien. Empezamos. ¿Qué es el enfoque de derechos entonces? Carballeda define al enfoque de derechos, vamos a correr el celular un poquito, ahí está, como un marco conceptual para el proceso de desarrollo humano que desde el punto de vista normativo está basado en las normas internacionales de derechos humanos y desde el punto de vista operacional está orientado a la promoción y la protección de los derechos humanos. Su propósito es analizar las desigualdades que se encuentran en el centro de los problemas de desarrollo y corregir las prácticas discriminatorias y el injusto reparto del poder que obstaculizan el progreso en materia de desarrollo. En un enfoque de derechos humanos, dice Carballeda, los planes, las políticas, los procesos de desarrollo están anclados en un sistema de derechos y de los correspondientes deberes establecidos por el derecho internacional. Ello contribuye a promover la sostenibilidad de la labor de desarrollo, potenciar la capacidad de acción efectiva de la población, especialmente de los grupos más marginados, para participar en la formulación de políticas y hacer responsables a los que tienen la obligación de actuar. Mi aporte de hoy va a ser básicamente tratar de aportar herramientas jurídicas de los derechos humanos, justamente, a la formación de los trabajadores sociales. Y esto en el entendimiento, digamos, de distintos preconceptos, algunos que me parece importante que sepan. En primer lugar, decir cómo entendemos a los derechos humanos. Van a ver que Silvana, también en su exposición, citando a Eugenia Hermida, hace una división entre una concepción liberal o tradicional de los derechos humanos y una noción popular de los derechos humanos. Me pareció muy interesante iniciar la posición con una mirada crítica de la teoría de los derechos humanos. Es decir, hoy en día parece ser que, por suerte, hay una apropiación de la expresión del concepto de derechos humanos contrahegemónica en lo que es el sur, digamos, lo que es América Latina, en especial la Argentina. Esta posición contrahegemónica de los derechos humanos la podemos ya visibilizar a partir
de la década del 80, pero se hace mucho más fuerte con la llegada del kirchnerismo al poder y la institucionalización como política de Estado de los tres poderes del Estado. Por eso se puede hablar de política de Estado, poder ejecutivo, legislativo y judicial, de los juicios de lesa humanidad como un fin fundamental y esencial del Estado de Derecho. Esta división es muy importante, ¿no? Porque nos lleva a reflexionar sobre cuáles fueron los inicios de la concepción de los derechos humanos. La realidad es que la noción de derechos humanos estuvo siempre asociada, es decir, digamos, desde que se internacionaliza, se sale de la europeización en la cual surgió en el siglo XIX a partir de la Revolución Francesa, estuvo asociada a una noción liberal de los derechos humanos. ¿Y qué entendemos por una noción liberal de los derechos humanos? Básicamente, se asoció la idea de los derechos humanos con ciertas garantías, ¿sí?, que hacían a los derechos civiles y políticos. Y se utilizó la expresión, la conceptualización de los derechos humanos como pantalla para intervenir, digámoslo así, territorios tercermundistas a los cuales se los acusaba de violación de los derechos humanos, ¿sí? Hay un escrito muy interesante, redactado en los 80 en Estados Unidos, donde habla de políticas de supervisibilización o invisibilización de las problemáticas de derechos humanos, donde el autor lo que deja muy claro es cómo tanto Estados Unidos como la Unión Europea, o lo que hoy se conoce como la Unión Europea, en esos años y a partir de la época de la posguerra, ¿no?, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que hacían era intervenir en determinados asuntos internos cuando se visibilizaba una violación de los derechos humanos. La cuestión es que esa visibilización de la violación de los derechos humanos era totalmente selectiva. Es decir, si sos amigo, te dejo pasar todas; si sos enemigo, voy y te intervengo el Estado, ¿sí? Esta noción está, digamos, construida de arriba hacia abajo, es decir, está construida como medios para justificar la intervención y el colonialismo, digamos, de las grandes potencias, ¿no? Sin embargo, a esta noción primigenia de los derechos humanos podemos oponer una noción popular de los derechos humanos, que lo que hace es construir el concepto de derechos humanos con una agenda de emancipación, con una agenda tendiente a la recuperación y visibilización de las problemáticas de los sectores más vulnerables, con aquellos derechos que son conocidos como derechos económicos, sociales y culturales, y derechos culturales, y ahora también hablamos de los derechos ambientales, ¿sí? Esta agenda contrahegemónica está identificada con luchas muchas veces anticapitalistas, ¿no?, y antiimperialistas. Esta visión es la que, entiendo yo, en los últimos años fue naturalizándose en Argentina, y en buena hora que así sea. Eso no nos tiene que dejar de, digamos, de hacer preocupar porque esta sea la visión que siga en boga, ¿no? Y cuando digo esto, lo digo porque, como bien van a ver que dice Silvana, cuando los derechos no se defienden, se pierden, ¿sí? Cuando los derechos no se defienden, se pierden. La lucha por el derecho no se acaba con la normativización de un derecho, sino que la lucha tiene que ser por su efectivización y por su interpretación en la justicia también. En ese sentido, ustedes van a ver que mi aporte de hoy, mi humilde aporte, va direccionado estrictamente
a que ustedes cuenten con herramientas jurídicas, ¿sí? Cuenten con herramientas jurídicas para saber cómo proceder ante casos concretos o si hay un derecho o no de acuerdo a la ley. Ahora bien, como ustedes saben, digamos, hay una gran diferencia entre el ser y el deber ser. ¿Qué significa esto? Que si bien hay un ordenamiento jurídico en la Argentina, y sobre todo pasa mucho en los países de América Latina, que cuenta con un ordenamiento jurídico muy progresista, muy garantista, en el cual se cuenta con un montón de derechos y garantías, muchísimos más que por ahí en unos países de Europa, nórdicos. La brecha entre el deber ser y el ser es amplísima, y nuestro deber como iba a decir trabajadores sociales, pero yo no soy trabajador social, es su deber, pero también mi deber como ciudadano y como docente y como militante, es justamente tratar de que esta brecha vaya siendo cada vez más pequeña, ¿no? Obviamente hay luchas que todavía hay que dar y seguir dando, como por ejemplo la lucha por la legalización, o por lo menos por la no penalización, y en segundo término por la legalización del aborto. Eso, por ejemplo, es una cuestión en la cual aún tenemos retraso, pero hay muchísimas luchas que hay que dar con el ordenamiento jurídico que tenemos, y lo que hay que hacer es luchar por la efectivización de los derechos que se encuentran en el ordenamiento jurídico, ¿sí? ¿Esto se entiende? Bien. ¿Cuáles son entonces las características que tienen los derechos humanos? Bueno, en primer término, no todo derecho es un derecho humano. Esto es importantísimo que lo sepan, ¿no? No todo derecho que tenga una persona es un derecho humano. ¿Cuándo podemos hablar de un derecho humano? Bueno, es una discusión que nunca, siempre está abierta la discusión de lo que se entiende por qué es un derecho, cuál es un derecho humano y cuál no, y es una definición o una conceptualización histórica también, ¿no? En el sentido de que no es lo mismo lo que se entendía por derechos humanos hace 20 años que lo que se entiende hoy, que lo que se va a entender dentro de 30 años o 20 años. Lo que puedo afirmar, por lo menos desde mi humilde entender, es que la noción de derechos humanos está estrictamente relacionada con la idea de dignidad humana, ¿sí? Todo aquel derecho que en determinada medida se puede asociar directamente con la dignidad humana, en principio podría ser catalogado como un derecho humano. Ahora, ¿qué entendemos por dignidad humana? Bueno, ese también es otro dilema ético, ¿no? Y como van a ver, como van a ver si quieren, porque les voy a dejar un texto al respecto, de Bonaventura dos Santos, de Bonaventura, lo estoy buscando. La concepción que hay sobre dignidad es muy distinta en el occidente que, por ejemplo, en el mundo islámico, que, por ejemplo, en el mundo indígena y en el mundo hindú, ¿sí? Estaba buscando lo que quería decirles. Bien. Entonces, todo lo que son, por ejemplo, derechos patrimoniales, en principio quedan apartados del ámbito de los derechos humanos. Por ejemplo, si yo me pisa un auto y me rompe una pierna, el derecho a que me recupere, de que me indemnice por la rotura de la pierna, no es necesariamente va a ser un derecho humano, incluso no lo es. Bien, ¿y cuáles son las características de los derechos humanos? Históricamente se ha dicho que las características de los derechos humanos son la universalidad, la indivisibilidad y la interdependencia. Universalidad, indivisibilidad e interdependencia. La universalidad, bueno,
¿Qué significa que los derechos humanos sean universales? Se puede predicar universalidad respecto del sujeto, se puede predicar universalidad respecto del espacio y se puede predicar universalidad respecto del tiempo, ¿sí? Cuando predicamos la universalidad respecto del sujeto, lo que decimos es que los derechos humanos son derechos que los tendrían que tener o los tienen, son dos cosas totalmente distintas, todos los seres humanos por el simple hecho de así serlo, ¿sí? Respecto al espacio, que en todo el planeta deben regir estos derechos para todas las personas, ¿no? En todo el globo. Y respecto al tiempo, que no tienen, que son ahistóricos, digamos, que tendrían que tener validez universal temporal, ¿eh? Esa es una noción, digamos, tradicional, tripartita podríamos llamarla, de la universalidad de los derechos humanos. Esta teoría de universalidad ha tenido muchísimas críticas. Y entiendo yo que desde una teoría crítica de los derechos humanos se puede predicar un fuerte, digamos, al menos llamado de atención a esta idea de universalidad. ¿Esto por qué? Porque la universalidad surge como una categoría, digamos, en un momento y un lugar determinado, que no es otro que en la Revolución Francesa. Ahí es cuando se empieza a hablar de que hay derechos humanos y que estos derechos humanos son universales. Entonces, quienes proponen la universalidad de los derechos humanos son los ilustrados franceses de fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, ¿sí? Entonces, a partir de esto, podríamos preguntarnos, ¿y cómo que son universales? ¿Puedo yo, desde la cultura occidental, imponer mi forma de ver y decirle, por ejemplo, a la cultura maorí cuáles deben ser sus valores, cuáles deben ser sus derechos? ¿Puedo establecer yo, desde mi postura de lo que se entiende por dignidad humana, cuáles son aquellas cosas que se deben respetar como piso mínimo de los derechos y que el Estado en consecuencia debe respetar? ¿Sí? Esta es una crítica bastante fuerte a los derechos humanos. Es una crítica que va, digamos, que va a apuntar justamente al corazón de los derechos humanos, ¿no? Que es su idea de universalidad. Universalidad como pretensión ética, podríamos decirlo, ¿no? La universalidad como pretensión ética. Podemos decir que también podemos predicar universalidad respecto de la ética de los derechos humanos, respecto de las normas de los derechos humanos y respecto de la efectividad de los derechos humanos, ¿sí? La efectividad de los derechos humanos está muy lejos de la universalidad. La norma respecto a la universalidad de los derechos humanos un poco más cerca, pero cuando estamos hablando de la pretensión ética de universalidad, también puede ser criticada por esto que yo les digo. En el texto que les digo de Bonaventura, él lo que intenta justificar es, puede ser los derechos humanos un concepto positivo en la lucha contrahegemónica de emancipación. Se pregunta esto Bonaventura, ¿no? Y la respuesta es, bueno, sí, hay una posibilidad de que los derechos humanos puedan, digamos, servir en las luchas de emancipación, pero esto va a ser así si y solo si se pone en tela de juicio su universalidad, dice Bonaventura, ¿no? No lo dice con esta palabra, lo dice con palabras un poco más difíciles. ¿Y por qué dice esto Bonaventura? No, justamente porque debe conjugarse de alguna manera la universalidad de los derechos humanos. ¿Con qué? Con el multiculturalismo, con las distintas concepciones, con las distintas concepciones de la dignidad humana. Y él propone, ¿no? Propone cómo podría ser un punto medio, cómo se podría buscar esta nueva universalidad a partir de acuerdos interculturales, ¿no? A partir de diálogos interculturales donde las culturas se identifiquen o asuman su incompletitud, cada una de ellas, puedan observar a la otra cultura y se puedan llevar a pisos mínimos,
respecto de la dignidad, y a partir de ahí construir un escenario real de universalidad de los derechos humanos. Una pretensión alta, pero que como norte me parece muy, muy valedera, ¿no? Es muy interesante siempre el debate entre la universalidad de los derechos humanos y la cultura y el multiculturalismo, ¿no? Se me vienen muchos ejemplos a la cabeza. Bueno, la segunda de las características, la indivisibilidad de los derechos humanos. ¿Qué se entiende por indivisibilidad de los derechos humanos? La indivisibilidad de los derechos humanos significa que todos los derechos humanos, por así ser catalogados, tienen que tener la misma jerarquía, es decir, que uno no es superior al otro, y que la violación de uno puede implicar necesariamente la violación de otro derecho humano. Eso es básicamente lo que se debe entender por indivisibilidad de los derechos humanos. ¿A qué viene esto? Sobre todo la indivisibilidad tiende sobre todo al tema de la jerarquía, ¿no? Que se debe entender a los derechos humanos como un todo y que no se los puede dividir en categorías ni clasificar de mayor a menor en cuanto a su importancia. Esto viene a contestar, digámoslo así, una división histórica que existió en el universo de los derechos humanos, que es la división entre los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Esta división se dio en pleno auge de la Guerra Fría, y el hito, digamos, histórico de la división es en 1966, cuando surgen dos pactos internacionales de derechos humanos. Por un lado, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y por otro lado, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿sí? El Pacto de Derechos Civiles y Políticos protegía aquellos derechos que son conocidos como de primera generación, mientras que el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aquellos que son conocidos como de segunda generación. Los derechos de primera generación eran identificados como aquellos relacionados con las libertades individuales y políticas, ¿sí? Con aquellas libertades que se conocían con el nombre de libertades negativas, en el sentido de que el Estado tenía una obligación de no hacer para poder respetar, para que el ciudadano pueda ejercer su determinado derecho. Y estos derechos eran identificados a la vez con el bloque liberal, con el bloque capitalista, con el sistema capitalista. Mientras que del otro lado, lo que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y diversos países aliados a la URSS, lo que hacían era estimular los derechos económicos, sociales y culturales que estaban relacionados con la segunda generación de derechos, que son todos los derechos sociales, básicamente, ¿sí? Derecho al trabajo, derecho a la salud, etcétera, etcétera, etcétera. La cuestión es que en 1966 no solo se produce esta división, sino que en los propios tratados que se generaron y que fueron aprobados, y en el caso de Argentina fueron ratificados y hoy en día tienen jerarquía constitucional, se establece, por un lado, que los derechos civiles y políticos son operativos, es decir, que son inmediatamente exigibles ante la justicia, mientras que los derechos económicos, sociales y culturales, su ejecución queda algo difusa. ¿Esto qué significa? Que decían que su aplicación era progresiva y por ende lo que se entendió de eso es que no eran exigibles de forma inmediata al Estado. Entonces parecería que en principio hubo una discriminación en perjuicio de los derechos económicos, sociales y culturales, que decían: todo muy lindo, a vos te normativizamos todo, pero una persona no puede acudir a los tribunales para hacerte valer. Bueno, a lo que tiende la indivisibilidad como el principio de efectividad, que ahora vamos a estudiar, es justamente a partir esta ilogicidad, digamos, ¿no? Parece muy básico,
pero hay que decirlo, que si tenemos un derecho que está normado en una norma, ¿para qué está ese derecho? ¿No? ¿Para qué está? Para efectivizarlo, para poder gozarlo. Y si no lo podemos gozar, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Acudir a dónde? A los tribunales. ¿Y los tribunales qué tendrían que hacer? Dar respuesta. ¿Eh? Dar respuesta al ciudadano o a las organizaciones que no pueden hacer valer el derecho determinado. ¿Sí? Bueno, esto que parece tan sencillo no lo era hace unos años y no lo sigue siendo respecto de algunos derechos determinados en nuestro Estado, ¿no? En nuestro país. Y la interdependencia como tercera característica. Recuerden entonces la universalidad, la indivisibilidad y la interdependencia. La interdependencia justamente también está muy relacionada con la indivisibilidad. Podemos definir la interdependencia como aquella relación que existe entre diversos derechos humanos que lo que va a provocar es que la violación de uno no permita ejercer el otro derecho, ¿no? Esto se entiende muy fácilmente con un ejemplo. Déjenme pensar. Por ejemplo, si a nosotros no tenemos derecho a la identidad, es decir, si nosotros no, por unas cuestiones el Estado no nos ha brindado un documento de identidad, en sentido de identidad, documentación, derecho a la documentación, mejor dicho, no vamos a poder ejercer los derechos políticos. Entonces, si no tengo documento, no solo me van a estar violando mi derecho a la documentación, sino también me van a estar violando mis derechos políticos. O bien, si yo soy un niño que tengo un problema de salud grave y el Estado no me está cubriendo ese problema de salud y eso me impide ir a la escuela, no solo me va a estar violando el derecho a la salud, sino también el derecho a la educación. Bueno, esto me lleva también a que quería que quede bien claro que quien es el legitimado pasivo siempre de la violación de los derechos humanos es el Estado, ¿no? El Estado es quien viola los derechos humanos, ¿sí? Esto es importante que lo sepan. ¿Y quién puede ejercer los derechos humanos? Las personas. Las personas en principio. Esta también es una crítica que hace Bonaventura y bueno, vi que Eugenia sigue un poco en algunas esta crítica.